Hola, hola, ¿cómo estás? Yo soy Jessica y en este video te voy a contar algunas cosas sobre mí. Quiero que tú me conozcas y también quiero que practiques tu español y que aprendas a hablar sobre ti mismo o sobre ti misma. Este es un video diferente y tengo que decir que estoy un poquito nerviosa porque bueno, voy a compartir cosas de mi vida personal y bueno, sí, da nervios, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar. Número 1, sobre mi lugar de origen. Yo soy de Colombia, tal vez tú ya sabes eso. Lo que no sabes es que yo soy de un pueblo pequeño que queda muy cerca de Bucaramanga, que es una de las ciudades principales de Colombia. Y en realidad queda muy cerca, tan cerca que es considerado parte de la zona metropolitana de Bucaramanga, ¿sí? Antes estaba Bucaramanga y había pues varios pueblos alrededor. Con el paso del tiempo, pues los pueblos se han vuelto más grandes, entonces algunos pueblos se han convertido como en parte de Bucaramanga. Y ese es el caso de mi pueblo, que se llama Piedecuesta. Es un pueblo pequeño, es en realidad muy bonito. Yo crecí en un barrio popular donde estaba la puerta de mi casa y justo enfrente está la puerta de la otra casa. Entonces, y las paredes, es una sola pared para dos casas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de mi casa se podía escuchar todo lo de los vecinos y pues los vecinos escuchaban todo lo de mi casa. Incluso cuando yo estaba pequeña, muchas veces me daba miedo porque en las escaleras de mi casa a veces se escuchaba que alguien iba subiendo o que alguien iba bajando y yo pensaba que era en mi casa, pero no era en mi casa, sino que era en la casa de los vecinos. Y a mí me daba miedo, pues yo, una niña, me daba miedo hasta que entendí toda esta parte. A mí Piedecuesta me encanta, me parece un pueblo muy bonito, es muy tranquilo. Allá viví gran parte de mi vida y planeo volver a vivir allá. Y bueno, nada, feliz y orgullosa de ser de Piedecuesta. Número 2, mi familia. Bueno, yo tengo un hijo. Yo vivo con mi hijo y con mi novio. Vivimos en un apartaestudio en Bucaramanga. Apartaestudio es diferente de un apartamento. Un apartaestudio es un lugar más pequeño que un apartamento. Un apartamento normalmente tiene 2 o 3 habitaciones y un apartaestudio tiene una habitación. Entonces, por ejemplo, mi apartamento tiene una habitación y tiene un estudio, ¿sí? Que es como un cuarto también donde pues tenemos los escritorios y tenemos los juguetes y muchas cosas. También mis papás viven en Piedecuesta, en la casa donde yo crecí. Entonces yo voy muy seguido allá a visitarlos, cada fin de semana, o a veces también 2 veces por semana. Y pues bueno, ir allá es ir al Hotel Mamá. Mi mamá pues nos da comida, nos da de todo, literal, nos ofrece comida cada hora y eso a mí me encanta. Yo soy una persona bastante familiar, como muchos latinos. Siempre intento pasar fechas especiales con mis papás y con mi familia en general. Por ejemplo, lo que es Navidad y Año Nuevo. Entonces con mi novio decimos, ok, una fecha en la casa de mis papás y otra fecha en la casa de los papás de mi novio. Número 3, mi comida favorita. A mí me encanta el pollo. Es algo súper básico, nada extravagante, nada lujoso, pero es que el pollo lo resuelve todo y dependiendo de la preparación, obviamente, puede ser muy, muy, muy rico. A mí en realidad el pollo me gusta mucho. Otra comida que también me gusta, bueno, es una comida rápida que se llama papas locas.
Son papas a la francesa con, no sé, pollo, carne, queso, de todo lo que te puedas imaginar. Salchicha, sí, dependiendo. Algunas tienen unas cosas, otras tienen otras, pero en general este plato a mí me gusta mucho. Número 4, sobre mis pasatiempos o mis hobbies. Me gusta mucho ver series. Series de cualquier país. Por ejemplo, en este momento me estoy viendo una que se llama Outlander. Es de, bueno, creo que es de Escocia, o al menos la serie, la mayoría de la serie es en Escocia. Pero pues obviamente también me gusta ver novelas. He visto muchas novelas y bueno, mi favorita es la de siempre, Betty la Fea. Es una novela colombiana de hace como 20 años que fue doblada a muchos idiomas, fue transmitida en muchos países. Incluso tiene un Guinness Record como la novela más transmitida. Creo que se transmitió en 180 países. Aquí estoy leyendo. Y fue doblada a 25 idiomas. Esa novela la he visto como unas 6 veces, 7 veces y es muy larga. Es muy larga, pero en realidad es muy buena. Número 5, voy a hablar un poquito sobre mis mascotas. En este momento no tengo mascotas, pero he tenido como mascotas loros, aquí en Colombia los llamamos pericos, y también he tenido gatos. Mis papás tienen ahorita 4 gatos. Entonces, cuando yo vivía con mis papás, paréntesis, yo viví con mis papás hasta cuando tenía alrededor de 25 años. En este momento tengo 28. Entonces, pues viví con gatos como, no sé, unos 5 años y amo los gatos, me encantan. También antes de los gatos teníamos loros. Yo tenía un lorito que se llamaba Pepo. Y Pepo vivía en la casa suelto, no vivía en jaula y caminaba por donde él quería. Tenía una cunita para dormir, era muy muy lindo. Él vivió creo que alrededor de 15 años, 16 años y murió de viejo. Después de Pepo, un día en Navidad o en Año Nuevo, no recuerdo bien, llegaron 2 gatos a la casa, 2 gatos pequeñitos y eran gatos de la calle. Entonces, bueno, un vecino los había traído, que los encontró en un río que los iban a ahogar, ¿sí? Los habían tirado al río para que los gatos se ahogaran. Entonces mi vecino se los llevó para la casa de él y los dejaba en la calle. Y los gatos empezaron a entrar a nuestra casa hasta que se quedaron en nuestra casa. Después, en un momento, había una gata embarazada que era de otros vecinos y ellos se mudaron, se fueron para otra casa a vivir, se mudaron y dejaron la gata, no llevaron la gata. Entonces la gata llegó a nuestra casa y dio a luz en la cama de mi abuelita, en la cama de mi nona. Bueno, en Colombia, en mi región, es común decir nona en lugar de abuela. Y sí, entonces la gata tuvo 4 gatitos ahí en la cama de mi nona. Y yo, mi hermana y yo ayudamos a traer a esos gatos al mundo. Y después pues los dimos en adopción. Número 6, un sueño por cumplir. Este es un sueño que me encanta hablar sobre esto y es sobre un apartamento. Actualmente ese sueño está en proceso porque ya estoy pagando las cuotas, ¿sí?, para el apartamento y me lo entregan, no sé, creo que en 2 años, algo así, ¿sí? Aquí en Colombia es posible, por ejemplo, ir donde una constructora y ver los proyectos futuros que tienen y empezar a pagar
un apartamento, ¿sí? Y la constructora entrega el apartamento cuando está listo, que es en varios años. Y tú tienes ese tiempo para pagar la cuota inicial. Después de pagar la cuota inicial y ya recibir el apartamento, entonces puedes sacar un crédito con un banco, ¿sí? Una hipoteca, y pues ahí ir pagando al banco mes a mes. Eso es lo que yo planeo hacer y estoy pagando en este momento la cuota inicial. Número 7, un lugar especial. Un lugar al que me encanta ir es donde están construyendo mi apartamento. Eso como que me motiva a seguir trabajando muy duro para seguir pagando las cuotas, porque a veces es difícil. Entonces ir allá, caminar por la zona, ver el parque que están construyendo enfrente, ver las carreteras, las calles, etcétera, ver el lugar donde va a estar mi apartamento, porque no lo han construido todavía, pero el lugar donde va a estar, eso me motiva muchísimo y me encanta ir allá. Número 8, algo curioso sobre mí. Algo curioso es que en realidad no me gusta mucho salir. Soy una persona muy casera. Yo no tengo problema en quedarme en mi casa todo el día. Muchas veces cuando no voy al gimnasio me quedo en la casa todo el día, literal y normal. O también entre semana, muchas veces o muchos días, al único lugar donde salgo es al gimnasio, y es por 1 hora o hora y media, y el gimnasio queda muy cerca de mi casa o de mi apartamento. Queda más o menos a 2 cuadras, no mentiras, a 3, 4 cuadras queda, pero es muy cerca. Aunque en realidad sí me gustaría empezar a salir un poquito más, pero también es como que estoy acostumbrada, ¿sí? a estar en mi casa. Yo trabajo desde mi casa, entonces, bueno, casi no salgo. Pero sí voy a empezar a hacerlo más, a salir un poquito más, porque es bueno también para la salud mental. Número 9, una ilusión. Por estos días hay algo que no me está dejando dormir, y es que estoy planeando crear un programa de inmersión para que estudiantes puedan venir a mi ciudad, a Bucaramanga, y practicar su español en la vida real, en un país hispano, y más aquí en Bucaramanga, que es muy raro ver turistas. Aquí casi no se ven turistas, o al menos turistas que no hablen español, porque sí, aquí tenemos personas de otros países, la mayoría migrantes de Venezuela, pero pues ellos hablan español. Entonces es muy raro ver a una persona que no hable español. Entonces, nada, me acuesto a dormir y me imagino yendo con un estudiante al supermercado, al gimnasio, a clases de baile, no sé, a muchas cosas, a un restaurante, y enseñarle cómo pedir, enseñarle cómo es la cultura, caminar por mi ciudad, hablar todo el tiempo en español. Eso por estos días me encanta y me tiene muy ilusionada. Y por último, número 10, ¿por qué me gusta enseñar español? Me gusta mucho enseñar español porque me da la oportunidad de conocer personas de todo el mundo y de mostrarles y enseñarles mi cultura, mi idioma, mis tradiciones, etc. Y a la vez también me da la oportunidad de conocer sobre su cultura, de conocer sobre nuevas formas de pensar, nuevas formas de vivir. Eso me encanta conocer sobre nuevas culturas. Entonces, para mí dar clases de español es como viajar sin viajar, o viajar desde mi casa, ¿sí? Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que te ayude a ti a hablar un poquito más, un poquito mejor sobre ti en español.
Y bueno, me gustaría que me compartas en los comentarios algo sobre ti. Cuéntame sobre ti, cuéntame por qué aprendes español, cuéntame de dónde eres y si te gustaría venir a Colombia a pasar una semana conmigo, a disfrutar de mi ciudad, a aprender español en un contexto real, en la vida real. Si llegaste hasta aquí, gracias por ver este video y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.